Nosotras como mujeres somos creación de Dios y nosotras como mujeres a veces luchamos con tres complejos muy importantes. El complejo de superioridad, en donde a veces nos sentimos más que todos los demás. A lo mejor hay mujeres aquí que se levantan en la mañana y se ven al espejo y dicen: ¡qué bárbaro, Señor! Te mandaste conmigo, estoy tan bonita. Conocí a una mujer que me decía: hasta el cachete me duele de lo bonita que estoy, ¿verdad? Y una mujer que es soberbia, una mujer que tiene este complejo de superioridad, siempre va a tratar a los demás como si valieran menos, pero es un complejo. No es algo que le agrade a Dios en lo más mínimo. Dios resiste a los soberbios. Entonces hay mujeres que se sienten mucho, se creen mucho y tratan mal a las personas. He visto mujeres que tratan muy mal a su esposo y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que honremos a nuestros esposos, pero a veces los tratamos mal y eso no le agrada a Dios. A veces yo observo en un restaurante con mi esposo cómo tratan a las meseras y a los meseros la gente. Ahí nos damos cuenta rápidamente quién tiene bien su autoestima. Hay gente muy amable, hay gente que es déspota con ellos, hay gente que los trata con indiferencia, pero una persona que tiene bien su autoestima siempre va a valorar el servicio de cualquier persona. Nunca va a ser menos a nadie por decir: tú eres más pobre que yo, o tú eres más feo o más fea que yo, jamás, porque siempre va a valorar a todas las personas por igual. Entonces, cuando alguien es agradecido y trata bien a las personas, tiene bien su autoestima. El complejo de baja autoestima se caracteriza por el perfeccionismo. El perfeccionismo es un complejo en donde uno siempre ve todo lo que está mal, en vez de ver todo lo que está bien. Por ejemplo, una mujer perfeccionista entra a este lugar y en vez de decir: ¡ay, qué bonito! Mira, está pintado de blanco, miren qué bonito pusieron los adornos en las mesas, mira qué hermoso, qué precioso. Ven para el techo y dice: esa lámpara está chueca. ¿Sí? Miren, no tiene el ángulo de 40 grados de allá. Ella siempre va a ver lo que está mal. O ahorita que Claudia estaba cantando, dice: el zapato le queda más grande. En vez de pensar, está cantando hermoso. O cuando Connie estaba cantando, en vez de decir: qué bonito canta y ministra, se hubiera puesto la blusa de otro color. ¿Sí? El espíritu de perfeccionismo. ¿Saben cómo se manifiesta? Por ejemplo, en el 10 de mayo, una madre perfeccionista, su hija llega con su regalo de 10 de mayo. Mamá, aquí te traigo tu regalo. Y ella abre el regalo y dice: ay, ¿por qué me lo compraste de ese color? O dice: seguro lo compraste de oferta en Liverpool. En vez de decir: gracias, hijita, por haber pensado en mí, qué linda. No, la madre perfeccionista se acaba a la familia. Yo he atendido hijos de madres y de padres perfeccionistas que llega un momento en que viven eternamente con el problema de tratar de agradar a su madre, a su padre o a los demás y no pueden. Y tienen heridas profundas porque nunca pueden acabar de agradar a nadie. El síndrome de baja autoestima, me acuerdo de una mujer que teníamos en nuestra casa trabajando, era nuestra empleada, y un día mi esposo le dijo: a ver, Catalina, veme a los ojos, porque siempre que mi esposo le hablaba, ella bajaba la cabeza y le decía: Catalina, te estoy hablando, y bajaba la cabeza. Entonces mi esposo le dijo un día: ¿por qué siempre que yo te hablo bajas la cabeza? Y no le quería decir hasta que por fin le dijo: ¿sabe por qué? Porque el día que me atreví a ver a los ojos a mi padre, me dio 10 cachetadas. Me dijo: jamás me veas a los ojos, tú no vales nada. Y que un padre le diga eso a su propia hija, díganme si eso no hiere. Entonces, el síndrome de tener el complejo de inferioridad es que mujeres empezamos a caminar como la chimoltrufia. ¿Saben cómo? Así, sin ánimo,
chuecas, no caminamos bien con la seguridad de Dios en nuestra vida, no hemos entendido que Dios nos ama con amor eterno, sentimos que no valemos porque nos lo han dicho. Hasta la manera en que camina una mujer, ella demuestra cómo está su autoestima. Y creo que las heridas más grandes que podemos recibir en nuestra vida son ahí. Fíjense que yo todos los casos que les comparto son casos que he vivido, pero se los comparto porque he visto cómo Dios transforma sus vidas. Una mujer que me fue a visitar me dijo, ¿sabe qué, pastora? Estoy muy enferma, quiero verla en su consultorio. Le dije, claro que sí. Y cuando fue a verme a mi consultorio, tenía 7 enfermedades. Y yo sabía que el origen de sus enfermedades tenía que ver con la amargura. Quiero que repitas conmigo lo siguiente: la amargura, la falta de perdón de más de un día, genera en el cuerpo más de 280 enfermedades. ¿Sí me entendieron? La amargura, la falta de perdón y el enojo crónico generan más de 280 enfermedades. Entonces, platicando con esta mujer, una mujer muy bonita, muy linda, le dije, ¿cuál es tu problema? Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy impactadísima, estoy desesperada porque mi hija me acaba de confesar a los 24 años que ella es lesbiana. Y dice, y no puedo con esto, me siento tan adolorida, mi esposo está tan adolorido, siento que no puedo con este paquete. Y le dije, ¿qué crees? Que todas las enfermedades que tienes tienen que ver todo con lo que estás viviendo y con algo más profundo. ¿Sabías tú que tu hija es lesbiana no porque haya nacido lesbiana? Tu hija es lesbiana porque ella tiene una pérdida de identidad que empezó desde el vientre. Y me dijo, ¿cómo? Le digo, fíjate que todos nosotros, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo tengo 40 años más 9 meses, 30 años más 9 meses, 60 años más 9 meses, 80 años más 9 meses, 18 años más 9 meses. Todo lo que pasó dentro del vientre de su madre afectó tu vida, para bien o para mal. Entonces le dije, de casualidad, cuando estabas embarazada, llegaste un día a decir, yo no quiero estar embarazada, yo no quiero tener lo que está dentro de mí. Me dijo, no, yo estaba feliz de estar embarazada y durante el embarazo mi esposo y yo estábamos muy contentos. Le dije, pues hay algo que marcó la vida de tu hija. Dime del parto, ¿cómo estuvo tu parto? Y entonces ahí se quedó callada y empezó a llorar. Le dije, ¿qué pasó? Le digo, porque ¿sabes qué? Que todas las heridas de nuestra vida tienen un origen. Y nosotros tenemos que ir al origen, porque dice la palabra de Dios que para que uno pueda sanarse tiene que secar la raíz. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó en el parto? Y entonces me compartió algo espantoso. Estando ella a término, un embarazo perfecto, todo maravilloso, estando en la sala tocoquirúrgica ya lista para dar a luz, el ginecólogo la violó. ¿Y saben qué? Ella me dijo, cuando yo estaba ahí y él me estaba violando, yo gritaba y pensaba en mis adentros, ¿pero por qué estoy embarazada? Maldigo la hora en que quedé embarazada. Porque si no estuviera embarazada, esto no me estuviera pasando. Y le dije, ¿y me vas a decir quién es ese médico? ¿Quién es esa bestia peluda aquí en San Luis Potosí? Porque esto no puede quedarse así. ¿Has hecho algo por el caso? Y me dijo, no. ¿Quién es el médico? Y dice, y otra cosa, doctora Raquelita, ¿qué cree? Había una enfermera que vio todo y nunca hizo nada. Le dije, si nunca hizo nada, es que la enfermera o estaba enamorada del doctor o era una mujer violada, indiferente al dolor de los demás. Y me dijo, descubrí que estaba enamorada del doctor. ¿Me vas a decir quién es el doctor? Le digo, ¿qué crees?
Ahí, en ese momento, al haber rechazado a tu hija, con una razón lógica, entiendo, ¿verdad?, que estabas viviendo una situación espantosa de violencia intrafamiliar en ese momento. ¿Qué crees? En ese momento entró la pérdida de identidad de tu hija. Ella es lesbiana el día de hoy por eso, porque la rechazaste. Y el rechazo genera rebeldía y pérdida de identidad. Entonces me dijo, ¿es por eso? Le dije, sí. Y ¿sabes qué? Tienes que decirle a tu hija cuánto la amas y pedirle perdón por esas palabras que salieron de tu boca. Pero ella no sabía, tu hija no sabía todo eso. Pero Dios la va a restaurar totalmente. Le digo, pero no me has dicho quién es el ginecólogo. ¿Y saben qué me dijo? Algo espantoso. Me dijo, el ginecólogo es mi propio cuñado, el esposo de mi hermana. ¿Y tu hermana ya sabe lo que te hizo? Y me dijo, no, porque yo dije en el momento que se lo diga voy a ocasionar un divorcio. Le dije, pero imagínate tu hermana viviendo con un hombre así. Entonces, casos tremendos, ¿verdad? Ahorita recuerdo, estaba yo en Ciudad Juárez, estuve compartiendo sobre un taller de sanidad y al final de varias horas, como 2 horas después de que estuve orando por muchas mujeres, este varón me esperó. Y cuando yo empecé a caminar hacia él, porque sabía que lo tenía que atender, ¿qué creen que sucedió? Empezó a temblar y el Espíritu Santo me dijo, este varón es homosexual. Y entonces yo le dije, tú eres homosexual, ¿verdad? Él tenía 22 años. Y me dijo, sí. ¿Y por qué me estás esperando? Porque sé que usted me va a ayudar. Y ya platicamos acerca del tema y le digo, ¿y qué quieres de mí? Dice, yo quiero que usted me ayude porque yo quiero ser libre. Dije, claro que sí, nada más que todo esto empezó. Hay una raíz de tu pérdida de identidad porque, ¿qué crees, varón? Dios no te creó homosexual. La lesbiana o el homosexual, porque en sentido estricto el homosexualismo es una entidad que incluye a hombres y a mujeres, pero dentro de la cultura mexicana o latina ha quedado la connotación de homosexual varón, pero la mujer también es homosexual y se le dice lesbiana. Y le dije, pues te quiero hacer unas preguntas. Y ya le hice unas preguntas y me dijo que no a todo. Le dije, ¿están tus papás aquí? Me dijo, no, mi papá nos abandonó desde antes de que yo naciera. Dejó a mi mamá, creo que yo tenía 3 o 4 meses en el vientre. Y le dije, ¿está tu mamá? Sí. Ah, pues tráetela y voy a platicar con ella. Entonces platiqué con su mamá y le dije, quiero saber estas cosas porque su hijo me acaba de decir que él quiere ser libre del homosexualismo. Dios no creó homosexuales, Dios creó a varón y a hembra. El homosexual no nace, el homosexual se hace por las circunstancias y las situaciones de la vida en el espíritu, alma y cuerpo. Y le empecé a hacer muchas preguntas y entonces ella me decía que no a todo. Le dije, mira, no es posible. Si tú me dices que no a todo, tu hijo me dice que no a todo, tenemos que pedirle entonces al Espíritu Santo que revele por dónde entró este espíritu. Y empezamos a orar, Espíritu Santo, revélanos el origen de este joven, ¿qué pasó con él? Él quiere ser libre, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, que sanas heridas, que rompes cadenas, que restauras, vivificas, salvas y haces todo nuevo. Y empezamos a orar y poco a poco, y de repente la mamá dijo, me acabo de acordar de algo. Le dije, ¿de qué te acordaste? Me dice, ahorita que usted estaba orando, me acordé que cuando mi bebé tenía 2 meses, lo vestí de niña. Un día lo tenía acostado en su cuna y dije, ¿y si hubiera sido niña, cómo se hubiera visto? Y le compré 3 vestidos. Entonces lo vestí de niña, luego le quité el otro vestido, luego el otro vestido. Le dije, ahí entró el espíritu. Ahí cuando lo vestiste de niña, entró el espíritu de impureza sexual. Y empezamos a guerrear por ese joven. Hay mucha gente que viste de hombres a las mujeres de niños y no entienden que no es una broma, es algo serio. Son cosas que no deberíamos de hacer. Entonces Dios fue grande y poderoso, lo vi 1 año después y este varón era un joven 100%
restaurado. Cuando nosotros vivimos heridas, y generalmente las heridas, a ver, levanten la mano las que han sido traicionadas por una amiga. A ver, voltean a ver a las demás. ¿Verdad? Levanten la mano las que han tenido una herida, a lo mejor de su mamá o de su papá. Volteen a ver. ¿Sí? Levanten la mano las que han sido heridas por su esposo, las que están casadas. Y los esposos también levantarían la mano, ¿verdad? Heridas por sus esposas. Así es. Levanten la mano las que han sido lastimadas por una maestra en la escuela. Miren, muchas también, ¿verdad? Las maestras que se burlaron de nosotros. Levanten la mano las que han sido heridas por gente que ustedes apreciaban. Por jefes en el trabajo. ¿Quién ha vivido heridas de un jefe o de una jefa? Esto es algo de la vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 4 yos. Quiero platicar con ustedes de este punto antes de entrar a leer la palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros entendamos estos yos. Tenemos el yo público. ¿Cuál es el yo público? Connie. Hola Connie, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú qué padre? Y ella muy bien, muy contenta. Yo la veo que es súper amable y se ve muy linda, pero sus hijos me dicen, pero no la conoces en casa. Es un ogro, ¿sí? Entonces su yo público con todo el mundo es que es maravilloso, ¿sí? Hay gente que podemos tener un yo público que no coincide con el yo privado, que en nuestra casa somos otra persona. El yo privado, imagínense que cuando te habla por teléfono alguien que te cae mal en el amor de Cristo. Y entonces te habla por teléfono y tú dices, y es Maru. Hola, ay, hola Maru, ¿cómo estás? Y por dentro estás pensando, qué gorda me cae. ¿Sí? ¿Cuál es el yo privado? Lo que ustedes y yo platicamos con nosotras mismas. ¿Sí? Nadie lo sabe, Dios sí, pero nadie lo oye. El yo privado, por ejemplo, te invitan a algún lugar e incluso a participar. Oye, ¿podrías traer unos molletes? Y la clásica contestación de una mujer que su yo público y su yo privado no coinciden es la siguiente. Sí, claro, voy a hacer todo lo posible, pero por dentro está pensando, ni voy a traer molletes ni ganas tengo. ¿Sí? ¿Sí o no? Es muy común en las mujeres. Oye, eso sí, ay, voy a hacer todo lo posible. Pero por dentro ella está pensando, ni voy a ir, ni me interesa. ¿Sí? Porque no tenemos el valor de decir, no puedo, no quiero, no cuentes conmigo. El yo privado. Dios desea que para que nosotras seamos mujeres sanas, nuestro yo público y nuestro yo privado coincidan y que lo que digamos sea una sola pieza, ¿verdad? Es muy importante. Luego tenemos el yo subconsciente del que quiero mencionar, que tiene que ver con heridas. El yo subconsciente es el álbum de recuerdos de nuestra vida en donde hay heridas que se traducen en traumas. Por ejemplo, una niña que a los 4 años la aventaron a la alberca sin que supiera nadar y ahora ella es fóbica al agua. Ella tiene un trauma por una herida que sufrió a los 4 años porque a alguien se le hizo muy simpático aventarla a la alberca, pero no entendían que era una niña que no sabía nadar, que se fue a lo hondo de la alberca y que aunque hayan ido a rescatarla, ella sentía que se ahogaba porque no dominaba la situación y entonces la herida se transformó en trauma. El subconsciente tiene que ver con las heridas y los traumas que hemos tenido en nuestra vida. ¿Qué heridas podemos tener? ¿Qué traumas podemos tener? Por ejemplo, el haber sido tocadas sexualmente por alguien en nuestra vida. El haber pasado por el incesto. El incesto es cuando alguien de mi propia familia, mi padre, mi tío, mi abuelito. Hace poco tuve el caso de una joven de 15 años que intentó suicidarse. Y los papás me hablaron desesperados
porque no entendían cómo su hija se quería suicidar. Le dije, déjeme platicar con su hija, porque hay un origen. Y platicando con ella, me confesó que su abuelo materno la había violado. Y que cuando iban de vacaciones a los Estados Unidos, los abuelitos decían, todos los nietos se duermen en nuestro cuarto, y cuando la abuela roncaba con ronquidos profundos, él se aprovechaba de esta nieta. Y le dije a la mamá, ¿sabes por qué se quiso suicidar tu hija? Porque tu padre la violó, después de que médicamente comprobé esa violación. ¿Y sabes qué? Es algo muy fuerte que alguien en quien confías, tu abuelito, te haya violado. Le dije, ¿estarías dispuesta a luchar contra tu propio padre? Y me dijo, sí. Le digo, porque ¿sabes cuál es el problema de muchas mujeres heridas en Latinoamérica? Que las madres no están dispuestas a luchar por la hija. El padrastro las violó y prefieren al padrastro que entender que su hija sea restaurada. Mujeres que no han entendido que la autoestima de sus hijas está fundamentada en cosas muy importantes, y al ser heridas sexualmente no quieren vivir. Me dijo, estoy dispuesta. Su papá vivía en los Estados Unidos. Bueno, lo más tremendo es que durante este proceso descubrimos que su otra hermana había sido violada por el abuelito. Y después de otros 2 meses, la otra hermana confesó que había sido violada por el abuelito. Y después, a la semana siguiente, otra de las hijas de la hermana de esta señora también había sido violada por el abuelito. Así que les dije, vamos a armar este caso legal. No es posible, le dije, porque sus hijas valen muchísimo. Valen la sangre preciosa de Cristo Jesús, son joyas hermosas, y el que ustedes no luchen porque ellas recuperen su dignidad es muy importante. Estados Unidos determinó castigar al abuelo de esta forma. Él tenía 78 años. Dijeron, nos sale muy caro llevarlo a la cárcel, pero vamos a humillarlo públicamente. ¿Y saben qué hicieron? Le pusieron en la esquina un letrero que dice, aquí vive un ofensor sexual. Afuera de su casa hay un letrero grande que dice, aquí vive un ofensor sexual. Pusieron el nombre de él boletinado por todos lados y le pusieron en su pie una pulsera especial que él no puede ir a ningún lugar sin esa pulsera, en donde manda la señal para localizarlo inmediatamente, y si él se le ocurre quitar esa pulsera, ya tiene una sentencia de muerte. Pero quiero decirles que las nietas, las 3 nietas y la otra nieta han sido restauradas, porque Dios ha levantado el nombre de Jesús en sus vidas. Pero a veces las mamás no entendemos que el no hacer nada es algo espantoso. Podemos tener heridas, por ejemplo, cuando un novio me dijo que me amaba tanto y yo a lo mejor conociendo aún de la palabra de Dios fui de rebelde, tuve relaciones sexuales, caí en fornicación y ya que le di mi virginidad me dijo, bye, bye, nena, ahí nos vemos. Entonces yo me siento tan mal porque entregué mi virginidad. Puede ser que mujeres que no conocían de Dios y pensaban que hacer el amor estaba bien, Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces esa es una herida que va causando una inseguridad, un vacío. Hay mujeres que dicen, me siento sucia, me siento sucia. Hay mujeres que cuando se casan dicen, no puedo tener plenitud en mi vida íntima. Le digo, ¿y cuántas personas hubo en tu vida antes de tu esposo? Y empezamos a sacar la lista. Las heridas del rechazo, del repudio, los tocamientos, del incesto, el abuso sexual, que es un acto que es producido por alguien ajeno a mi familia sanguínea. El empleado, el vecino, el compañero, el hermano del amigo de mi hermano, no sé, alguien que es fuera de mi familia que me tocó en mis genitales, me hirió de tal manera que yo soy tímida, soy retraída. Y entonces hay mujeres que dicen, cuando tuve novio, tuve relaciones con él, pero al casarme ya no quiero tener relaciones porque cada vez me recuerda el abuso sexual que viví a los 4 años. 5 años. Entonces, en el subconsciente quedan las heridas. Por ejemplo, algunos hemos sido heridos porque somos hijas de adulterio.
Otras hemos quedado heridas porque somos hijas de fornicación, quiere decir que nuestros padres se tuvieron que casar porque ya venía en camino, etcétera. Algunas fuimos hijas muy deseadas, algunas fue fiesta en la familia porque llegamos, con otras fue el rechazo y el repudio, y ahí viene la herida, el típico de mujeres que nacieron y dijo el papá, ay, fue niña. ¿Saben qué? Es tremendo rechazar a alguien por eso. Y una niña que es rechazada desde que nace porque fue niña, es una niña que tiende a ser marimacha. Es una niña que tiende a buscar lo masculino para buscar la aceptación de su padre, que es tan importante. Yo estuve en la India hace año y medio y quiero platicarles. Busquen en Isaías 43, por favor, 7. En la India la mujer no vale, es tremendo. Es una ciudadana de cuarta o quinta categoría. Y vean lo que dice Isaías 43, 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dile a la que está junto a ti, tú has sido creada para la honra de Dios. Qué hermoso que ustedes y yo hemos sido creadas para la honra de Dios. Ahora vean lo que dice Isaías 49. Fíjense qué hermoso. Ustedes y yo somos un regalo del Señor y ahorita vamos a ver varios pasajes. Vean el versículo 16 para las que traen Biblia y las que no, escúchenlo. Dice, he aquí, dice Dios, que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tú eres una escultura maravillosa de Dios. Entonces dile a la que está junto a ti, tú eres una escultura maravillosa de Dios. Ajá. Ahora voltea y dile, pero yo estoy mejor que tú. ¿Verdad que no? Todas somos hermosas, ¿sí? Hay mujeres que dicen, ¿por qué no tengo los labios de Angelina Jolie? ¿Por qué no tengo las piernas de no sé quién? ¿Por qué no tengo las pompis de esta cantante? ¿Cómo se llama la cantante que se ha inyectado tantas veces? ¿Saben qué? Hay mujeres que siempre están deseando otras cosas, pero ¿qué creen? Conozco una amiga en Mexicali que se operó, se hizo cirugía plástica y ella parece la artista Sandra Bullock. ¿Ustedes la ven? Y es la doble de Sandra Bullock, una artista muy famosa que incluso ha ganado Óscares. Y le dije, ¿cómo te fue con tu esposo? ¿Por qué te hiciste tantas cirugías? Dice, porque fue adúltero 3 veces. Entonces decidí operarme para verme como una artista. La admiraba a Sandra Bullock. Dije, pues yo me voy a parecer a ella para que cada vez que me vea piense en ella. Dije, fíjate, tus pensamientos equivocados. Decías para que piense en ella, adulterio. O sea, no, tú eres la esposa, la madre de sus hijos. ¿Y cómo te fue? El día que me vio operada y que me parecía a Sandra Bullock, no me dijo nada. Se dio la vuelta y se fue. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que las heridas de tu corazón tienen que ser sanadas en tu interior para que tu exterior refleje la gloria de Dios. Porque por más cirugías que nos hagamos, si nuestro interior está podrido con las heridas y con la falta de perdón, la amargura y todo el daño que hay en nuestro corazón, de nada nos sirve. Por eso, mujeres, yo las invito a sonreír mucho. Una mujer que está en amargura es una mujer que no ha perdonado por más de un día. Y cuando voy en los aeropuertos o en algunos lugares, me encanta hacer este ejercicio. Yo voy caminando y sonrío. Y hay gente que de inmediato me sonríe y sonríe. Pero a veces voy caminando y sonrío. Y no me sonríen. Y hay una por ahí que me dice, vieja ridícula, ¿de qué se está riendo? Porque yo no tengo de qué reírme, ¿sí? ¿Cómo está esa mujer o cómo está ese varón? Amargura. ¿Qué creen? Que para sonreír necesitan 19 músculos. A ver, sonríele a la que está junto a ti. Dile, te doy mi sonrisa. Espero que no traigas el mole de antier, ni la cebolla, el cilantro de ayer, que te hayas lavado los dientes, ¿verdad?
¿Saben qué? El sonreír te da vida. ¿Sabían eso? Es tan importante sonreír. Ahora yo te voy a pedir de favor que con la que está a tu lado, pero con toda intención, aunque ni la conozcas, pon cara de enojada, por favor. Miren, pero cara de enojada así, ¡ay, qué gorda me caes! ¿Qué creen? Que cuando ustedes ponen cara de enojada, utilizan 108 músculos. Y cuando sonríen, ¿cuántos? ¿Qué les convendrá más? ¿Enojarse o sonreír? Pero la sonrisa debe de salir de adentro hacia afuera. Solo Dios puede sanar nuestras heridas y darnos gozo. Ahora vamos a Isaías, ahí mismo, a Isaías 60. Voy a leerles 62. Y vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Dios dice que Él te va a poner una corona de gloria y una diadema de reino. Una diadema de reino es que tú seas una princesa, una reina. Y una princesa y una reina no anda como la chimoltrufia. Dile a la que está junto a ti, peínate, manita. Lo que sea, cada quien, peínate, ¿verdad? Porque a veces no tenemos ganas ni de peinarnos, ¿verdad? ¿Saben qué? Dios te ha dado un valor impresionante. Tú vales tanto porque tú has sido creada para la gloria de Dios. Ahora vamos a Éxodo 19:5, rápidamente. Éxodo 19:5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: amadas mujeres. Dice, ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces tenemos que destapar nuestros oídos y escuchar a Dios. Aquí puede haber mujeres que son hijas de Dios o mujeres que nada más son criaturas de Dios. Todas nosotras y todos los hombres aquí somos criaturas de Dios. Dios sopló vida sobre nosotros, nos colocó en la matriz de nuestra madre, Dios mismo. Pero no todas somos hijas de Dios, no todos los hombres son hijos de Dios. El convertirnos en hijos de Dios o hijas de Dios es algo bien importante. Y es allí cuando uno dice, Señor, yo reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo reconozco que al morir en la cruz por mí me lavó, me limpió de todos mis pecados. Y ¿sabes qué, Señor Jesucristo? Yo reconozco que no te quedaste clavado en esa cruz, sino al contrario, que has resucitado y que tienes todo el poder para resucitar mi vida, para cambiarme, sanarme, restaurarme, pero sobre todo para salvarme de la muerte eterna. Ahorita quiero compartirles un poquito acerca de esto. El ser una hija o un hijo de Dios es hacer un compromiso con el Señor, decirle, Señor, rindo mi voluntad totalmente a ti. Ahora quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero ahora obedecerte a ti porque ¿sabes qué, Señor? Yo la he regado mucho. Mujeres, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que Dios ha puesto en nosotros para conectarse con nosotros, para que nosotros tengamos una relación de amor y de poder con Él. Pero hay mujeres que tienen su espíritu dormido, indiferente, lo tienen apagado, pero todas tenemos espíritu. Hay mujeres que tienen el espíritu bien despierto y dicen, Señor, lo que tú quieras, heme aquí, soy tuya. Mi voluntad ya no es mía, es tuya. Pero hay mujeres que dicen, a mí no me interesa Dios, porque ¿sabes qué, pastora Raquelita? A mí, mi padre terrenal, me prometía cosas y era hipócrita. ¿Sabes qué, pastora Raquelita? Mi padre era alcohólico y me golpeó muchas veces. ¿Sabes qué? Mi padre nos abandonó cuando éramos niñas. Tú no me puedes hablar de un padre celestial, porque mi padre terrenal nunca hizo nada por mí. ¿Sabes qué? Mi padre me maltrató, me dijo que estaba horrible, que estaba fea, que no servía, que era una inútil, que nunca iba a hacer nada en la vida. Tú no me puedes decir que el Padre Celestial me ama. Esa es una herida.
Cuando nuestros padres nos han dicho cosas horribles, entonces nuestro espíritu queda atorado, pero ahí todos tenemos espíritu. Dios quiere conectar su espíritu. Y una mujer que tiene éxito en su vida es una mujer que tiene una relación íntima con Dios. Es una mujer que ha entendido que Dios es el todo. Les estaba platicando de la India. Me impactó saber que las mujeres en la India éramos ciudadanas de tercera o cuarta categoría. ¿Saben qué? Hay poblaciones de la India todavía en donde cuando nace una mujer primogénita, la avientan al río para que se ahogue, porque es una maldición. Porque lo único es varones primogénitos. Hubo mujeres que me decían, estoy embarazada, ore, porque si es niña Dios cambie el sexo porque yo no quiero ser repudiada por mi marido. ¡Qué tremendo! ¿Y qué creen? Que en esta cuestión es muy interesante porque nosotros tenemos cromosomas sexuales, son 2, X y Y. Las mujeres, todas las mujeres tenemos el cromosoma X. Todos los hombres tienen el cromosoma Y, ¿sí? Entonces, si el varón pone una X y la X nuestra, se forma una niña. Pero si el varón pone una Y y nosotros tenemos siempre la X, se forma un niño. No es posible que a la hora de estar buscando bebés, el hombre le diga a la esposa, ahí te va la Y, ahí te va la X. No, porque los bebés vienen por voluntad humana. Pero esto es muy interesante. Entonces la mujer está sufriendo por la ignorancia que ella tiene, porque ella cree que ella es la culpable y ni es ella la culpable ni es el varón, es la voluntad perfecta de Dios que nos da la identidad que Él quiere, ¿verdad? Y estas mujeres en la India sufrían y me decían, ¿sabes qué? Si a nosotros nos violan, nadie nos defiende. Si a nosotros nos golpea alguien, nadie nos defiende. Y había acabado, yo estaba en enero ahí, estuve en las montañas Himalayas, en pues un frío tremendo, traía 3 pares de pantalones, 3 pares de calcetines, 3 pares de blusas, suéteres y no me podía calentar, era un frío impresionante. Y ellas me decían, ahora en diciembre, una joven universitaria iba con su novio en un camión, era bonita, y a 6 muchachos se les antojó violarla y golpearon, el novio la defendió y lo golpearon inmisericordiamente, la violaron los 6 y la mataron. Y el gurú de la India dijo, ella los provocó. Yo le dije, pues qué bueno que me estoy enterando. Y saben que como yo iba de misionera, siempre hubo hombres de esa iglesia, de ese movimiento que me cuidaban. Y me decían, es que es obvio que no eres de aquí. Yo decía, qué tremendo. Dios me puso mis guaruras, que no eran mis guaruras, pero sí me entienden, andaban con nosotros en este proyecto misionero, porque se me hacía increíble. Dice, si alguien es golpeado, nadie las defiende. Dios no nos creó mujeres para el maltrato. Dios no nos creó para ser maltratadas ni físicamente ni verbalmente, porque ustedes y yo somos joyas preciosas. ¿Amén? ¿Tú crees que eres una joya de Dios? Tú vales mucho. ¿Qué creen? Nosotros cada año vamos a Israel. Las invito para que vayan a Israel con nosotros. El año que entra vamos a hacer un viaje del apóstol Pablo, vamos a Roma, a Grecia y a Turquía a visitar todos los lugares donde se levantaron iglesias en el principio, y luego en el 2017 vamos a Israel otra vez. Pero lo que les quiero comentar es que yendo a Israel por primera vez fui a una fábrica de diamantes. Nunca me había tocado ir a una fábrica de diamantes. Y cuando uno ve la piedra del diamante, es una piedra fea, en el sentido estricto, nada que ver con el diamante pulido. Pero cuando pulen esos diamantes, hacen unas obras de arte increíbles. Y el diamante tiene una característica, tienen que ver el color, la intensidad de diferentes minerales que tienen, ven la refracción de la luz, eso quiere decir que la luz pasa por el diamante y lo refleja. Nosotros hoy en día pues podemos usar joyería de fantasía, de vidriantes, ¿verdad? Pero un verdadero diamante brilla, la luz sobre él es algo increíble. Bueno, ustedes y yo todas somos diamantes.
Dile a la que está junto a ti, tú eres un diamante en bruto. Pero Dios te quiere pulir para que brilles y que la luz de Jesús brille en ti. Es increíble. Ustedes ven ese diamante y dicen, esto pulido vale muchísimo dinero. Bueno, ustedes y yo somos esas joyas. ¿Saben qué? Dios no te hizo para que te golpeen físicamente. Si alguna mujer está viviendo violencia, deja de vivir la violencia. Se acabó. Eso no es el plan de Dios. Tú vales demasiado. Tienes que salir de esa situación. Si vives bajo la violencia verbal, tampoco. Dios dice, fíjense, vamos a Proverbios 10:20, ¿cómo deberíamos de hablar hombres y mujeres? Qué interesante. Y esto da vida a nuestro cuerpo, esto da vida a nuestra interior, porque la esencia de nuestra alma tiene que ver con emociones, pensamientos y centro de decisión. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos son los pecadores, es como nada. Y en el versículo 19 dice algo muy importante. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Dile a la que está junto a ti, cuando hablas de más, la riegas siempre. ¿Sí o no? La regamos. ¿Pero por qué dije eso? ¿Quién de ustedes algún día ha dicho por qué dije eso? Levanten la mano. Las sinceras. ¿Sí les ha pasado que dice, pero por qué dije eso? Porque ya enojada, ya con ira, dije lo que no debía haber dicho, ¿verdad? Bueno, dice Dios que hablemos palabras de plata escogida. Yo le decía una vez a una mujer maldiciente, porque hay mujeres que dicen, pues soy del norte, del sur, de Querétaro, donde quiera, soy mal hablada, ¿y qué? Así habla mi familia, ¿y qué? ¿Qué creen? Dios dice, los maldicientes no entrarán al cielo. Entonces, imagínense que yo les digo, ¡hey! Traigo de oferta estas botellas Bonafont, tienen 99% de agua pura y 1% de heces fecales, están de oferta. ¿Cuántas de ustedes me comprarían la botella? Pero tiene 99% de agua pura. Sí, pero tiene 1% de materia fecal. No la comprarían, ¿verdad? Bueno, nosotras, Dios quiere que ustedes y yo seamos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo son ríos de agua viva que nos lavan y nosotros no podemos tener ningún % de heces fecales en nuestra manera de hablar. Deberíamos de hablar solo palabras de plata escogida. Es tremendo, mujeres, cuando ustedes y yo no nos damos cuenta del impacto de nuestra boca. Estaba yo predicando en Nogales, Sonora, y una mujer se me acercó y me dijo, tengo muchos problemas con mi hija era mi mejor amiga. Desde chiquitas andamos para todos lados, nos llevamos muy bien. Y un día, cuando cumplió 14 años, cambió muchísimo. Y mi madre me dijo, mi hija me empezó a ofender y yo le dije, te odio. Ahora, dice ella, no sale de su cuarto, no baja a comer con nosotros, no quiere saber nada de mí, no lo soporto. Y le dije, ¿y tú qué le has dicho? Fue cuando me platicó que le gritó enojada, te odio. Y me empezó a decir todo lo que le había dicho a su hija y lo que su hija le había dicho. Le dije, mira, desgraciadamente la palabra maldicha llega a los huesos. Cuando una madre o un padre maldice a sus hijos, llega a los huesos. Y le platiqué esta historia que viví en San Luis. La mamá de un político se enojó con su hijo de 21 años un día y le dijo, maldita la hora en que te parí. Maldita la hora en que naciste, maldito es que te vaya mal todos los días de tu vida. ¿Y saben qué? Que se empezó a enfermar su hijo. Y le dije, ¿y qué pasa ahora? Dice, mi hijo tiene cáncer. Le dije, yo ya sé dónde tiene cáncer. Dice, ¿usted ya conoce su caso, doctora? Es del hospital tal. Le dije, no, conozco las leyes de Dios. Y dice la palabra de Dios que los huesos se secan con el maltrato y las maldiciones secan los huesos. Hay muchas mujeres enfermas de huesos porque siempre están enfermas de las rodillas, de la columna, de la espalda, del hombro, de las articulaciones, del codo, pero tienen en común maldiciones que les han dicho, que ellas han dicho, están llenas de amargura, de resentimiento y los huesos son los que se enferman. Tu hijo tiene osteosarcoma, ¿verdad?
Me dijo, sí, doctora, estoy impactada que usted lo sabe. Le dije, son leyes de Dios. Nuestra boca tiene poder para vida o para muerte. Y su hijo falleció un mes después. Y ella no se la acababa. ¿Qué puedo hacer para deshacer la maldición? Número 1, pedirle perdón a Dios. Porque una mujer que tuvo en su vientre o en su matriz a un hijo y le dice a ese hijo, maldita la hora en que naciste, es demasiado fuerte. Porque Dios colocó a ese bebé en tu matriz. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu hijo, ponte en paz. Y saben que murió un mes después. Las mujeres y los hombres a veces no estamos conscientes del poder de nuestra boca. Vamos a Proverbios 25:11, vean lo que dice aquí. Y algunas mamás quizás hoy tengan que ir con sus hijos y pedirles perdón por las heridas que ellas han causado. Proverbios 25:11, miren cómo deben de hablar ustedes y yo, o empezando por mí. Manzana de oro con figuras de plata. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. El Señor quiere que hablemos. Ahora, les quiero poner el ejemplo de las heridas desde el punto de vista médico. Es muy interesante. Les he estado hablando de que hay 3 yos y me falta el 4 yo. Les hablé del yo público, del yo privado, del yo subconsciente, donde se forma el álbum de recuerdos, en donde están escritas nuestras heridas, que si no son sanadas se convierten en traumas. Ahora les voy a hablar del yo ciego. El yo ciego es muy importante porque a veces nosotras vemos lo que otros nos hacen, pero nunca vemos lo que nosotros hacemos. Y vamos rápidamente a Santiago, capítulo 3, porque la palabra de Dios es muy clara y es muy importante. Una herida es cuando tú lastimas a alguien con tus actitudes, con tus palabras, con que le dejes de hablar, que es maltrato. En México, la ley de México dice que el maltrato incluye dejarle hablar a una persona, es maltrato. Y si te juntan muchos asuntos de maltrato, tienes un problema con la ley de México y puedes llevar un castigo. Hay cárcel para el maltrato. Fíjense nada más. Entonces, Santiago capítulo 3, vean lo que dice, versículos del 1 al 2. Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Lo podemos repetir todos? Porque todos ofendemos muchas veces. El yo ciego es yo, si soy una blanca paloma, yo nunca le hago mal a nadie. Ay, ¿qué no te has dado cuenta de mi aureolita y mis alas de ángel? Hay mucha gente que es buena para registrar las heridas de los demás, pero nunca ven lo que ellas hacen o lo que ellos hacen. Y Dios dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y dentro de las ofensas hay 2 tipos. Hay la ofensa en donde yo sé que te cae gordo que diga algo de tu vestido y te lo digo. Esa fue con maldad. ¿Sí? O sea, lo hice con toda la intención. Pero es lo que llamamos una ofensa que no era intencionada. Pero a veces ofendemos sin saberlo. Recuerdo unas amigas que se empezaron a pelear porque una le dijo, oye, es que mira, yo quiero que tú hagas esto, y la otra dijo, pues curiosamente. Y cuando dijo curiosamente, la otra se encendió. Yo decía, pero ¿por qué se enciende? Curiosamente ni es una grosería, nada. No, el problema es que esa niña tenía una herida y cada vez que su madre dice curiosamente, la humillaba. Entonces cuando la amiga le dice curiosamente, se enlazó con lo que su mamá le decía. Pero no es de que ella quería ofenderla. Le dije, bueno, ¿le podrías pedir perdón a tu amiga? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ella no tenía esa intención. Por eso dice la Biblia que todos ofendemos muchas. A veces hacemos algo que ni en cuenta Dios lo sabe y ofendimos. Dice el Señor, pide perdón. Libera, libera, libera. Bueno, pues el yo ciego, por ejemplo, a mí alguien llega y me dice, oye, pastora Raquelita, últimamente he visto que estás como agresiva. Y yo le digo, ¿por qué lo dices? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Yo ciego. ¿Soy agresiva?
y no lo veo, aunque me lo estén diciendo. ¿Yo? ¿Agresiva de dónde? ¿Sí? El yo ciego es un yo que nos ayuda mucho cuando alguien que nos ama verdaderamente nos lo dice. ¿Sabes qué? Últimamente he visto que has tenido esta actitud y tú no eras así. Nos ayuda y nos duele. Dicen por ahí que la verdad incomoda. Pero cuando tú quieres ser madura, tú dices, híjole, pues si la regué, Señor, perdóname. Y trato de orar y trato de hacer algo porque yo no quiero estar en esa posición. Pero esa es una realidad. Bueno, en un hospital, yo trabajé en el Hospital de la Mujer en la Ciudad de México y recuerdo mucho todas las heridas que tuve que atender de orden físico. Y a veces hay unas heridas tremendas. Voy a poner el ejemplo de alguna de ustedes. Imagínense que andaba en bici y de repente en un lugar que estaba lleno de tierra y piedritas, se cayeron. ¡Paz! Y se rasparon las rodillas y se lastimaron. Y entonces, bien adoloridas, fueron ahí con alguien para que medio las lavara o los limpiara, pero ¿qué creen? Quedó un poquito de tierrita adentro. Entonces, la costra se empieza a formar. Pero llega un momento en que a los 3, 4 días la costra casi tapa todo, pero de repente hay una zona de la rodilla que está roja y que empieza a producir pus. ¿Está realmente sanando esa herida? No, aparentemente, pero hay tierrita abajo porque alguien no le hizo bien la limpieza, ¿verdad? Vamos a decir que pues le lavaron muy superficialmente o la otra gritando, ¡ay, me duele, me duele! Y quedó atrapada esa piedrita o ese lodo. Bueno, en el Hospital de la Mujer, las de cesárea infectadas era algo horrible. Imagínense una cirugía mayor como una cesárea. Imagínense que te estás recuperando de una cirugía mayor y se te infecta la herida. Entonces nosotros como médicos con nuestros guantes rápidamente teníamos que abrir la herida así con la mano porque el hilo ya se estaba deshaciendo por la pus. Y abríamos la herida y quedaba expuesta. Y salía muchísima pus. Teníamos que apachurrar como médicos con toda nuestra alma tejidos recién operados, porque la cantidad de pus era tanta que lo juntábamos en bolsas a veces, era tanta la pus y que teníamos que lavar y limpiar y se pueden imaginar los gritos de esas mujeres, pero les estábamos sacando la pus. Con antibiótico, con suero y no sanaban las mujeres. Entonces hacíamos lo que se llamaba curetajes y a lavar. Y bueno, yo de mujer, el tener que apachurrar esos tejidos siendo mujer para mí era espantoso porque yo sabía lo que, claro que no lo estaba viviendo en ese momento, pero yo sabía lo sensible que podían estar esos tejidos. Pero ¿qué creen que hacíamos después de que ya habíamos hecho esos curetajes? Agarrábamos unos frascos de miel y llenábamos de miel la herida. Toda la herida hasta arriba llena de miel. Y después, con esa miel, los tejidos empezaban a sanar en forma impresionante. En medio de ese dolor tan fuerte, la miel, la dulzura de la miel, sanaba las heridas. Y esas mujeres empezaban a recuperarse. La miel las sanaba. Lo mismo pasa con las heridas, mujeres. Dios, con su amor, es el único que puede sanar nuestras heridas más profundas.